¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a hacer este video demostrativo acerca del conocimiento, la obra de Edgar Morin y la problemática de la educación mexicana, para acreditar la materia de epistemología y problemas del conocimiento del doctorado en educación. Mi nombre es Circan René Cortés Ramos y estoy asesorado por el doctor Samuel Cerón Martínez. En este trabajo vamos a ver acerca de las responsabilidades cognitivas del docente para vislumbrar la profesionalización como una posibilidad de aprendizaje permanente. También vamos a ver cómo la educación puede propiciar el aprendizaje donde el sujeto critique su propio conocimiento y que el sujeto aprenda a detectar errores e ilusiones cognitivas. También analizaremos el reto epistemológico de la complejidad y reflexionaremos sobre el carácter fragmentario de la cultura educativa. Primero que nada debemos entender que la educación sienta las bases para una sociedad y que lo que conocemos nosotros por conocimiento es una transmisión en un momento y sociedad dada, pero también puede ser ahistórica. Esto quiere decir que se pueden observar patrones repetitivos, ya sea culturales, de pueblo a pueblo, de sociedad a sociedad, sin que el momento histórico esté presente para tomar en cuenta que la educación se basa precisamente en un momento histórico. La sociedad como tal adquiere su rostro a través de los ciudadanos que se forman en ese momento, pero los que forman a los ciudadanos son precisamente los docentes. Y entonces, entre mejor calidad de docentes tengamos, mejor calidad de ciudadanos tendremos y generaremos una sociedad mejor. Antes de entrar en tema, vamos a darle una breve mirada a la educación en México. Primeramente, de manera general, todos los países, sin importar el momento histórico ni el desarrollo que tengan, necesitan mejorar para lograr el crecimiento, mejorar los niveles educativos. Si la educación básica, que es la base de la cimentación para los niveles medio y superior, tienen un alto nivel, entonces la educación superior se va a ver imbuida de personas, de estudiantes que van a tener una gran capacidad. Sin embargo, desde 1993 el sistema educativo mexicano, tanto básico como medio superior, ha sido deficiente. A pesar de que la idea que se tiene es que se enseña a pensar, a analizar, a sintetizar y expresarse libremente, porque la idea detrás de esto es que como consecuencia el alumno podría generar su propio conocimiento, ser autónomo, ser suficiente, pero no se ha logrado. Y con todo esto, la profesión y preparación del docente ha empezado en una fase de descrédito. Primero que nada vamos a entender qué es conocimiento. Conocimiento como tal es una noción compleja, porque por una parte el conocimiento no solamente es la adquisición de saber hacer, es decir, de estar instruido, sino también saber adquirir saber, que es el aprender a investigar, aprender a realizar situaciones por sí mismo, la parte de la formación en valores. Aprender comporta la unión de lo que uno conoce con lo que desconoce. Pero también el conocimiento tiene una fase que es una experiencia social, filosófica y profundamente ética. Yo puedo tener un conocimiento no estructurado, no formal, que no esté dentro de una estructura educativa formal, por ejemplo, al convivir con un carpintero y aprender el oficio. Pero no por ello significa que no estoy teniendo conocimiento porque no estoy dentro de una escuela de carpintería. Entonces, en la actualidad la pretensión que se tiene es que la información y memorización de datos es lo que realmente importa, o en dado caso las conductas y los valores que necesita el gobierno transmitir a los ciudadanos en un momento determinado. Si nos damos cuenta entonces, conocimiento tiene tantos matices como estudiantes en el aula. ¿Por qué? Porque el conocimiento no es estandarizado. Una persona puede aprender álgebra de una manera y otra persona lo puede aprender de una manera, no sé, rítmica, mnemotécnicas diferentes. Entonces, la situación aquí del docente es cuestionarse si realmente estamos creando conocimientos en los estudiantes o estamos repitiendo los patrones de conducta y de información que se nos fueron dados en un momento y que ya estaban construidos. Y que además, dependiendo de la especialización del docente, esa sería inconexa, fraccionaria, parcial. Especialmente, por ejemplo, en educación secundaria, nosotros tenemos un docente por cada asignatura. Cada uno de ellos es experto en su área, pero no son expertos en el todo. De esta parte también necesitamos ver que la cultura que tenemos de pensamiento científico debe ser revisada.
¿Por qué? Porque el pensamiento científico exige ciertas cualidades y características en el sujeto y también la realización de ciertas actividades sistemáticas y procedimientos que no se pueden variar. Pero si los maestros no cambian la capacidad que tienen para pensar, entonces no podremos cambiar esta cultura. El filósofo Kant plantea que un hombre es tanto como lo que la educación puede hacer de él, y de esta manera también sugiere que la sociedad misma será tan grande como la educación que puedan tener los hombres. Entonces, de esta manera, el docente tiene entre sus manos una gran responsabilidad y necesita estar en permanente reflexión sobre su práctica, atendiendo también los principios sistémicos organizativos, hologramáticos, de bucle retroactivo, de bucle recursivo, de autonomía o independencia ideológico. Asimismo, Kant planteaba que todas las situaciones que manejamos como ciudadanía, como sociedad, consideran que un ser humano no puede ser un ser aislado o una isla, sino que somos solo seres sociales sistémicos en situación de influencia recíproca. Entonces, con este pensamiento basándonos en esta situación de Kant, para el pensamiento complejo de Morin, debemos reconocer que la pedagogía, la ciencia de la pedagogía, ha tenido como objeto de estudio de la educación, pero también ahora están tomando auge varias ciencias que no tienen como tema principal la educación, pero es uno de sus temas y que se han acercado a la parte educativa de diferentes ángulos. Esto no es malo, sino que debe existir ahora debe verse la pedagogía como un puente para que pueda unir a estas diferentes ciencias. La educación como tal debe generar precisamente el deseo de formación. Bajo este sentido, dar una significación, una idea o representación del mundo, sociedad y las personas y la vida a todo lo que tiene que ver en la parte educativa y de conocimiento. ¿Cómo vamos a ver la parte fragmentaria de la cultura educativa? Mira, si nosotros tomamos en cuenta el conocimiento, el saber, cuando tratamos de agregarlo a un currículo, cuando tratamos de agregarlo a un programa y plan de estudio, entonces estamos mutilando este saber. Esto se puede ver con la paradoja de Buda y los ciegos, y el elefante. Resulta que Buda muestra a 5 ciegos diferentes un elefante, pero ellos no sabían entonces cómo era un elefante, por supuesto estaban ciegos. Pero el ciego que tocó la trompa dijo a los demás, el elefante es como una serpiente muy, muy gruesa y dura. El que tocó la pata dijo, no, se parece a un tronco. El que le tocó la oreja dijo, no, es como un abanico. El que le tocó la cola dijo, no, es como una soga. El que toca el costado dijo, no, ¿saben qué? Es como una pared. Pero cada uno de ellos parecía que creía tener el conocimiento del elefante como tal, sin embargo ninguno de ellos tenía la razón. De esta manera también nosotros tenemos una especialización en cada uno de nuestros docentes, pero no tenemos un docente que tenga el conocimiento general. Y esto elimina el estar en este pensamiento, en esta manera tan rígida de pensar, hace que la ciencia, los criterios básicos de cientificidad, la verificación empírica, la comprobación lógica y hasta los mismos científicos estén fuera de las aulas. Para todo esto, ¿a qué se debe? Primeramente, debemos tener nuestros propios sistemas y procedimientos de conocimientos propios, no copiados. El sistema educativo mexicano nace como una copia ad hoc de la URSS y en su momento la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, porque México estaba iniciando como un país agrícola, y también Rusia, bueno, la actual Rusia. Así que en ese momento era necesario instaurar un sistema que nos diera esa pauta para tener un sistema educativo. En la actualidad no se ha venido cambiando y debemos nosotros tener nuestros propios procedimientos, nuestros propios sistemas. No se ha visto esto de manera general. Y esto de qué nos va a servir como base es el cuestionar el concepto, cuáles son los instrumentos y las finalidades que tiene este sistema educativo. ¿Cuál era la visión de Edgar Morin? La sociedad como tal mantiene un sistema insustituible que es el sistema educativo. ¿Por qué? Porque la sociedad como tal necesita sobrevivir a las situaciones que está pasando en esta situación de manera nacional y global. Pero
nuestra generación de docentes, los últimos docentes han estado en el vaivén de reformas educativas muy intensas, el ritmo acelerado de las TICADs dentro de la educación, aprender disciplinas distintas a las que les enseñaron las escuelas formadoras de docentes. Y estas nuevas habilidades que se están pidiendo al docente no son tomadas en cuenta precisamente en las escuelas formadoras de docentes, las normales educativas. Y el pensamiento dialógico y el pensamiento crítico, es decir, llevar al diálogo, llegar a volver a pensar qué cosas pueden ser cambiadas o mejoradas, se vuelve la base para explicar la teoría de la complejidad. ¿Cuál es la teoría del pensamiento complejo? Primero que nada, la teoría del pensamiento complejo desmiente certezas, desmiente absolutos, desmiente la posesión completa de la verdad y se reconoce la incertidumbre y el error en cualquier tipo de conocimiento humano, incluyendo el educativo. Es decir, que en algún momento ya habíamos pasado por esto con anterioridad, por ejemplo, con la educación que se daba a través de la iglesia, que solamente la verdad absoluta era poseída por ella. Pero ahora debemos reconocer que también en la educación exige la conciencia del inacabamiento. Lo que enseñé en este año, lo que enseñé en este mes o inclusive lo que enseñé hace una hora con un grupo puede ser no aplicable al siguiente grupo en el que voy a dar una clase. De esta manera vamos a hacer una pequeña conclusión, porque la conclusión completa está en el archivo que comparto a continuación. Es que todo planteamiento en la educación debe quitar, primero que nada, las excesivas responsabilidades puestas como factor de cambio social y replantear concepciones cruciales sobre cuál es la educación, el papel de la educación y el papel que tiene en el sistema educativo mexicano. Ahora, referente al conocimiento fragmentado y la ausencia de reflexión, se requieren ser analizados y disminuidos sistemáticamente. Si recuperamos la reflexión, el pensamiento y la filosofía como parte de la actualización y formación inicial docente, entonces podremos replantear las funciones de la profesión docente, dejar de ser el todólogo del aula, dejar de ser el psicólogo, el terapeuta familiar, el nutriólogo, sino enfocarnos en lo que la sociedad y la nación realmente necesita de la profesión docente, la cual es alcanzar nuevos niveles académicos que permitan cimentar la base, el sistema básico como base del sistema educativo mexicano. Y que entendamos que no existe nada cierto en lo que estamos haciendo, ni tanto en la parte educativa ni en la parte de la vida cotidiana, porque la incertidumbre y el inacabamiento en la educación se convierte también en una posibilidad de lograr conocimiento. Bien, gracias por poner atención. Este es el fin de la diapositiva, el fin del comentario o no, porque siempre estamos en esta posición de inacabamiento. Muchas gracias.